Esta es la escuela Emiliano Zapata. Son los salones de este lado, la biblioteca, la dirección que está en la parte de abajo es la de la mañana, la de arriba es la de la tarde, la explanada, los salones que conforman cada uno de los de la escuela, los baños de la mañana, mi salón de este lado. Esta es la parte trasera donde entran los carros, el estacionamiento. La supervisión, que la tengo en la parte de atrás, el área de la cooperativa, el área de los baños del turno vespertino. Esta es la otra parte, la parte trasera donde entran los niños, la entrada y la salida. En aquel lugar vemos que tenemos un espacio bastante amplio en la cual pueden jugar los pequeños. También tenemos otros 2 salones en la parte trasera. Miren, este es los 2 salones que les menciono y todo el espacio de la cancha donde vienen los niños a jugar fútbol, básquetbol, aunque no tenemos esta es la parte donde igual entran los carros, el estacionamiento. Y bueno, este es el recorrido que les doy por parte de mi escuela. Ya vieron que está bastante amplia. Obviamente ese es el salón donde luego en ocasiones llegan a tener eventos o pláticas, y ese es el lugar donde hacen sus reuniones. Me llamo Valeria, tengo 8 años de edad. Mi maestra se llama Belén. ¿Qué es lo que te gusta de tus compañeros? Que son buenos conmigo, que nunca me llevo solo con ellas. ¿Qué es lo que te agrada de la escuela? Que las maestras y la directora es buena. ¿Qué es lo que te agrada de la maestra Belén? Que ella es buena conmigo y como otros maestros que me han tocado, ella sí me pone atención. Ok. ¿Qué es lo que te gusta del aprendizaje? Que aprendo mucho. ¿Te gusta venir a la escuela? Sí, porque si no vengo, mi maestra se preocupa por mí. ¿Cómo consideras que es la maestra con otros compañeros? Bueno, también. Mi nombre es Berenice Ivonne Peralta García. Soy mamá de Jocelyn Vázquez Peralta. Mi niña cursa 2º grado, que está a cargo de la maestra Anabel Entrejo Contla. Está la escuela ubicada en Totolcingo, turno vespertino. Mi niña en primero no tuvo muchos avances. A veces trabajaba, a veces no, y salió un poquito baja. Entonces, cuando entró a segundo, nos costó un poquito de trabajo porque no había maestro, no se veían avances, y cuando entró la maestra Ana Belén, empezó a tener un poquito de dificultades por lo mismo de que no trabajaba. Se empezaron a ver los avances poco a poco. Vi los avances en la niña en el momento en que empezó a trabajar con la maestra, porque ya empezaba a leer más, a sumar, a restar, que sabía los números, pero no terminaba trabajos. Era difícil que ella se concentrara porque se la pasaba jugando. Entonces, el momento que estuvo a cargo vimos que la maestra era un poquito más estricta, y eso le ha servido mucho, porque a pesar de que luego batalla en terminar las cosas, ha avanzado bastante. A mí me gusta desde que el momento en el que entró la maestra, porque a pesar de que ha batallado, mi niña ha avanzado mucho. Se ha visto sus logros, ya sabe un poquito más de cálculo, ya lee más, se emociona porque sabe que está sacando mejores calificaciones.
La mecánica que ha llevado la maestra en juntas a mí me ha gustado en lo particular, porque abarca todo lo que van a ver en el bimestre. Nos especifica cada cosa para que los papás no tengamos alguna duda o algún problema en ayudarle a nuestros niños a explicarles cómo van las tareas o trabajos que hacen en clase. Me ha gustado mucho porque si mi niña empieza a dejar de trabajar, la maestra luego nos manda a llamar, incluso entramos con ella, nos dice todo lo que nuestros niños hacen o no hacen en la escuela, y a mí eso me gusta porque sé en qué momento mi niña de repente baja y puedo ayudarle más para que ella empiece a trabajar y termine todo a tiempo. Y pues la verdad a mí yo estoy tranquila porque sé que la maestra es estricta. Buenas tardes, mi nombre es Montserrat Ortega Hernández, soy profesora del primer grado Grupo A y mi compañera es la maestra Belén, ella está a cargo del segundo grado. Desde que llegó a la institución se me hizo una maestra que da todo por sus alumnos, que los apoya, que siempre busca material, innova, es muy innovadora en su práctica, busca material, busca estrategias para que sus alumnos, para que